Ahora vamos a Popayán para saber qué pasó con los militares secuestrados en el Tambo, Cauca. Fernando Rojas, buenas tardes. ¿Qué nos puede contar hasta ahora? Hola, muy buenas tardes. Pues a esta hora podemos contarles que ya se encuentra precisamente el proceso de entrega, de liberación de estos militares que fueron secuestrados en las últimas horas allá en el municipio del Tambo. Eso es lo último que podemos comunicarles, que ya estaría precisamente en ese proceso y muy seguramente en próximos minutos podrían ya estar siendo evacuados de la zona y regresando al parecer aquí a la ciudad de Popayán. Como lo digo, estas personas, estos 45 militares fueron secuestrados el día de ayer cuando una comunidad decidió rodearlos, más de 600 personas, y los dejaron en su poder desde horas de la tarde de ayer. En la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan del Micay, en el Tambo, Cauca, los 45 militares fueron rodeados por más de 600 personas que piden su salida del territorio. A través de un comunicado, la tercera división del ejército denunció el secuestro de los soldados del batallón de despliegue rápido número 4, que hacen parte de la operación Perseo. Audios que circulan en la zona dan cuenta de cómo las disidencias de las FARC habrían presionado a las comunidades para sacar a los militares. Necesitamos a todo mundo, hombres, mujeres y niños de todas las casas deben de llegar a la base de Cerro Tigre. Así es, donde nos tiraron esas bombas de todo, allá tenemos que llegar a sacar al ejército. Eso desde que están poniendo minas es puro cuento. Ya saben, si no asisten, tendrán una multa de 2 millones de pesos. En la base Los Tigres permanecían 72 militares, 27 de los cuales salieron por vía aérea, pero por condiciones climáticas, los otros 45 uniformados no pudieron salir. Se ha estado conversando, vuelvo e insisto, con los diferentes líderes de esa zona para que finalmente no tengamos ningún tipo de confrontación, que es lo que generalmente pues se dan a veces en estos momentos. Así es que sin problema, vuelvo e insisto, de los 72 ya nos quedan solo 45, estábamos esperando que mejorara el tiempo para que finalmente las aeronaves vayan por ellos. En menos de 10 meses, 4 casos de secuestro de uniformados han sucedido en el Cauca. El secuestro o retención de 45 militares en el departamento del Cauca constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario, pues involucrar a comunidades para ejecutar estas acciones expone a civiles y militares por igual y aumenta el riesgo de confrontaciones. El Frente Carlos Patiño del autonominado Estado Mayor Central debe liberar de inmediato a los uniformados y cesar la coacción o instrumentalización de la población para esto. El presidente de la República, a través de su cuenta de X, pidió a la comunidad dejar libres a los soldados y comprometió su palabra para dialogar. Mire, a esta hora hay mucha expectativa aquí en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, sobre todo entre las autoridades y también entre la policía y el ejército, por este anuncio de que prácticamente ya, como lo decíamos al inicio, pues ya está el proceso de entrega, el proceso de evacuación de estos militares que serían traídos en las próximas horas aquí a la ciudad de Popayán en helicóptero. Fernando, gracias. Noticias Caracol habló con uno de los soldados activos que estuvo en el lugar en donde más de 40 de sus compañeros fueron secuestrados y lo que vivió semanas atrás cuando fue secuestrado junto con otro grupo de uniformados precisamente en el departamento del Cauca. Estefanía Valencia, ¿qué le dijo? Stephanie, muy buenas tardes. Antes quisiera poder agregar que el Ejército Nacional ya confirma que los 45 militares ya fueron liberados. Estaban hace unos minutos en el proceso de extracción vía helicoportada de todo el personal, pero ya confirma el Ejército Nacional que estas aeronaves aterrizaron ya en la tercera división y allí ya se encuentran sanos y salvos los 45 militares que completaron 2 días secuestrados por parte de esta comunidad. Y volviendo a su pregunta, Stephanie, lo que hicimos fue hablar bajo absoluta reserva de su identidad y de su rango también, por supuesto, por temas de seguridad, con este uniformado que ya ha estado 2 veces secuestrados en el cañón del Micay y que en esta oportunidad, por fortuna, logró huir de ese grupo que había sido cercado por los campesinos. Y comienza contándonos en esa entrevista inicialmente que ya se sabía previamente de una posible asonada porque las comunidades habían presionado para la salida de los uniformados. Hemos transmitido
transcrito algunas partes de esta entrevista que leeremos a continuación. Inicialmente dice el uniformado: nosotros sabíamos que debíamos salir de la zona porque la comunidad lo pidió días atrás. Teníamos unas piezas allí, se refiere a piezas de artillería, que logramos sacar unos días antes, pero lamentablemente las condiciones del clima acá son muy complejas. No pudieron sacarnos a tiempo hasta que llegaron nuevamente los campesinos. Éramos 75 ahí, rodeados por ellos, pero un grupo nos salimos de ese cerco en el que nos tenían y después fuimos evacuados en helicóptero. Si no, seríamos 75 los secuestrados y no 45. Aún así es impotente ver a tantos uniformados secuestrados en una caseta sin poder hacer nada. Por otro lado, pues el soldado, que ya ha estado, como les decía, 2 veces secuestrado, habló de los riesgos que representan el que se registren estas azonadas y hizo un duro llamado que voy a leerles. Nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy lapsa y permisiva. Nos da tristeza porque somos nosotros los que estamos acá en la intemperie todo el tiempo, mojados, con sudor, con sangre, y como soldados nos baja la moral porque hemos entregado compañeros, lanzas míos que han caído mutilados, han caído muertos, y desafortunadamente en el momento en el que nos rodean a nosotros, así sean 30 campesinos, pues nos frenan a nosotros. Entonces, esto nos desmotiva y nos baja la moral, pero tenemos que seguir adelante, lo hemos hablado entre nosotros, no vamos a parar, no nos pueden derrotar, pero sí necesitamos que el gobierno nacional cree una ley que nos pueda amparar a nosotros. Y precisamente, pues frente a ese tema que él propone de que se cree una ley que los ampare, pues él también habló acerca de lo que podría ocurrir si se siguen registrando estas azonadas y secuestros de militares. Y dice el uniformado: el trabajo psicológico y de autocontrol que hacemos las tropas en un momento así es extremo. ¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? ¿Será que el gobierno nacional, los derechos humanos nos van a respaldar en el momento en el que una cosa así suceda? Y créeme que va a pasar en algún momento. Miren al señor teniente en el Putumayo, lo intentaron quemar vivo con otro soldado. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme? Entonces, ¿cómo sería si el soldado se defiende y le genera heridas a un campesino? ¿Será que a mí la justicia me va a cobijar o sencillamente me va a mandar a la cárcel porque es un humilde campesino que estaba defendiendo su producción de coca? Pues reiteramos, es parte del testimonio de una entrevista de uno de los militares que ha estado secuestrado 2 veces en el cañón del Micay y que en este caso de los secuestros de los militares en Balboa, Cauca, pues logró huir. Y como confirmamos hace minutos, el Ejército Nacional ya recuperó nuevamente a los militares, aterrizaron vía helicoportada después de que fueran utilizadas varias aeronaves para poder llegar hasta una zona muy cercana a la vereda Los Tigres donde se dio este secuestro, y ya están nuevamente en la 3ª división en Popayán. Qué testimonios tan dolorosos, Stephanie. Es que precisamente en lo que va corrido del gobierno del presidente Gustavo Petro ya son 342 azonadas a lo largo y ancho del país. Solo en el litoral pacífico este año ya se contabilizan 42. ¡Fuera, fuera, fuera! Masivamente la comunidad llegó hasta el municipio de Magüí-Payán por el río, en canoas, y en esas mismas embarcaciones comenzaron a sacar a los soldados. Eran tantos que sobrepasaban los cupos de los botes. 34 soldados con su armamento en mano fueron embarcados luego de presiones, gritos y malos tratos que, dice el ejército, recibieron tras una operación militar para capturar a un cabecilla de la estructura Oliver Sinisterra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Ese día se hizo 3 capturas, pero el cabecilla no lo pudimos capturar porque precisamente la población llegó al sector en el área rural del municipio de Magüí-Payán, nos sazonaron y de ahí nos sacaron en lanchas de la misma población civil hasta el sector de Barbacoa. 1 hora y 20 minutos por el río Telembí en Nariño. Mientras tanto, hacia el sur, cerca al río Nulpe, en la vereda La Turbia, hubo otra azonada cuando el ejército intentaba desmantelar 2 megalaboratorios de coca instalados en las casas dentro de un resguardo indígena. La gente sintió el helicóptero y no deja hacer la destrucción. Las personas comenzaron a sacar los hornos
microondas, grameras e insumos químicos de la vivienda. Están obligando a los indígenas a que se queden callados, a que no denuncien. Inclusive, ayer verificamos que se llevaron clorhidrato de cocaína y las entraron a las casas. Obviamente nosotros a las casas no íbamos a poder ingresar. Las tropas llegaron en plena producción. Necesitamos apagar la planta. Canecas y tanques con insumos químicos procesándose y hasta 1,5 toneladas de pasta base de coca lista para ser empaquetada y exportada. La población de ese sector salió a sonar a nuestros soldados, machetes, palos, mucha presencia de menores en todas estas azonadas. Eso a nosotros nos impide continuar. Y aún resistiendo a las presiones masivas y a las provocaciones, las tropas han logrado hacer destrucciones de laboratorios y capturas de cabecillas. El enemigo está actuando de una manera, nosotros comenzamos a planear cómo vamos a llegarle a ese punto sin que se den cuenta. Y así, entre amenazas y presiones, solo en 9 municipios del litoral pacífico nariñense, que está bajo el cuidado de la Fuerza de Tarea Hércules, se han registrado 42 azonadas al ejército a la fecha, un 60% más que en el mismo periodo del año pasado. Para expertos en análisis del conflicto, entre otros, las azonadas recientes deben abordarse como secuestros, pues se está violando el derecho internacional humanitario mientras los grupos armados están ganando territorio. Luisa Fernández, ¿cuáles son las otras preocupaciones que tienen los expertos? Buenas tardes. Alejandra, buenas tardes. La principal preocupación de los expertos, especialmente de los que analizan el conflicto en Colombia, es el debilitamiento de las operaciones militares, específicamente en estos territorios en donde los grupos al margen de la ley han ganado el control. Por eso parece pertinente que las fuerzas militares avancen en inteligencia para poder entrar a estos territorios y tener la capacidad de anticipar lo que puede pasar con población civil. Esto dicen desde el análisis del conflicto. Proteger los laboratorios de procesamiento de cocaína, proteger las rutas por las que sacan la cocaína y las comunidades ganan, mantener, digamos, el vínculo con los traficantes que les compran la droga. Eso es lo que ganan y es evidente que de eso se trata. Allí no se trata, digamos, de una lucha por la tierra o la propiedad de la tierra o por la exigencia de algún tipo de programa de sustitución de cultivos ilícitos. Por eso se habla de secuestro. Precisamente por eso se habla de secuestro y probablemente sea un secuestro extorsivo. Se convierte, digamos, en una nueva herramienta que tienen los grupos para detener el avance de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de policía. Y por tanto, pues estamos en mora, digamos, de garantizar una estrategia más efectiva. Retenciones que en este año solo tenemos, o al menos, digamos, contabilizadas desde la Fundación Unidas para la Paz, al menos 30 azonadas en todo el país. Indudablemente estaríamos hablando de la posibilidad penalmente de un secuestro, pero inicialmente es una retención en el barco del DIH. Muy bien, la penalización de eso que se ha catalogado ya como secuestro y que viene siendo frecuente en varios territorios del país, pero también se habla de tumbar esa categoría o esa calificación que se tiene a las milicias campesinas y también indígenas en los territorios, que para los expertos, exmagistrados de la Corte Constitucional y también para el expresidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, pues se han convertido en unos focos de instrumentalización por parte de los grupos armados que usan a esta población en específico para poder ganar ese control territorial. Este es un problema que requiere de inteligencia militar para tratar de salir adelante, ir un paso adelante de lo que tienen, de la estrategia que realizan estos grupos armados al margen de la ley. Es decir, se requiere ser mucho más capaz por parte de nuestras Fuerzas Armadas que por parte de estos grupos. Insisto, lo esencial es no permitir que la utilización de las armas, de la fuerza, se utilice por parte de las Fuerzas Armadas, porque eso sería la victoria que tendrían los grupos armados al margen de la ley. Me parece que son el resultado de 4 factores. El primer factor, el debilitamiento de las fuerzas militares. El segundo factor, el fortalecimiento de las gobernanzas criminales en las fronteras marítimas y terrestres más vulnerables del país. En tercer término, la instrumentalización de las milicias cimarronas, campesinas e indígenas por parte de los grupos armados. Y en cuarto término, la proximidad de las elecciones, debido a que estos grupos armados quieren controlar los resultados de las elecciones a su favor, y esto probablemente va a llevar a unas elecciones muy violentas.
Mire, de manera conjunta, expertos, exmagistrados, expresidentes y analistas del conflicto resaltan la capacidad que ha tenido las fuerzas militares para que en medio de estas azonadas no responder con fuego ni con armas. Pero también dicen que precisamente este tipo de actuar puede debilitar la moral militar. Pues frente al reciente fenómeno de secuestros de integrantes de la fuerza pública en medio de azonadas, como lo explicaba Luisa, consultamos a expertos y a la Procuraduría para analizar qué delitos podrían configurarse y cuáles serían las consecuencias penales para los responsables de estos hechos. Tatiana, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para los juristas y el Ministerio Público, lo ocurrido no fue solo una azonada. Se trató de un secuestro masivo instigado por grupos armados. Un hecho que podría configurar delitos graves y violaciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, el debate se centra en cómo responder, mientras se advierte la necesidad de sancionar a los responsables. También surgen cuestionamientos sobre la complejidad de judicializar a centenares de pobladores que habrían actuado bajo presión o engaño. Escuchemos. Llamarlo retención es una palabra más o menos dulce, pero esto es un secuestro, que es privar a una persona de su libertad sin razón para hacerlo y en contra de su voluntad. Puede ser también concierto para delinquir, azonada, por supuesto, también. Es decir, son delitos graves, delitos que tienen penas altas y a quienes, si se llega a comprobar, como parece ya bastante claro, que están siendo instigados por los combatientes, pues ahí hay graves violaciones al derecho internacional humanitario. Configura un secuestro extorsivo. Aquí lo que es un verdadero problema es judicializar 600 personas, una población civil que actúa a su vez presionada o engañada por esa horda delincuencial. Está faltando de seguridad, presencia del Estado, para evitar que la población civil se vea abocada a este tipo de actuaciones presionada por los grupos delincuenciales. El procurador delegado para los derechos humanos también reveló que se han tomado testimonios a militares afectados por estas acciones para establecer también si hay fallas en la planeación de las operaciones militares que han desencadenado estos secuestros. Advirtió que este tipo de hechos han incrementado y que, de ser necesario, esas actas de declaración serán remitidas a la Fiscalía si el ente investigador lo requiere. Tatiana, gracias. Consultamos a los aspirantes a la presidencia sobre sus propuestas para enfrentar esta situación de secuestro a los militares y las crecientes azonadas en contra de la fuerza pública. Esto nos dijeron. Tiene que haber, al mismo tiempo que tiene la fuerza pública, la capacidad del trabajo social, de la conversación permanente con las comunidades, una presencia simultánea del Estado. Por eso todos sabemos que se necesitan las vías, todos sabemos que se necesitan los proyectos cooperativos, todos sabemos que se necesitan los préstamos para poder articular la producción y el trabajo de estas comunidades que tienen tantas necesidades. Si van solos, permanentemente no van a tener esa fortaleza y no van a tener el apoyo de la comunidad, que está siendo obviamente manipulada por el mundo criminal, que sí les da respuesta. Y debemos pasar de la paz total al control territorial total. Eso pasa por recuperarle plenamente las capacidades de la fuerza pública en materia, primero, estratégica de movilidad, donde hay que recuperar la flota de los helicópteros MI-17 que transportan la tropa. Hay que recuperar la flota de los Black Hawk y de los Arpías, que tienen la capacidad de fuego. Incorporar drones, pero con estrategia, con doctrina. Para eso voy a convocar a todos los altos mandos de las fuerzas militares y de la policía para hacer una redefinición estratégica de acuerdo a lo que están haciendo las organizaciones criminales. Sabemos que la fuerza pública está actuando en lugares donde nunca había actuado en otros gobiernos. Por ejemplo, en el Plateado eso era un santuario de las FARC hace 30 años y el gobierno del presidente Petro ha dado la orden de que ocupemos todos los espacios. En Catatumbo pasó lo mismo. Entonces, estos son reacciones de debilidad de esos grupos armados porque ya no saben cómo enfrentar más a la fuerza pública, salvo con acciones terroristas como las que vimos en Cali y ahora con acciones como esta de este tipo de retención que estamos viendo en estos sectores del Cauca. Es evidente que aquí no estamos teniendo una planeación de inteligencia, de operativa y de retiro, de ingreso y retiro
de nuestra fuerza pública con las garantías operativas adecuadas. Así que yo creo que lo primero es que el ministro de Defensa mejore la capacidad de inteligencia operativa y lo segundo es seguir presionando al presidente para que levante esas mesas de diálogo, esos ceses al fuego, que en lo que terminan es en amarrar literalmente a nuestra fuerza pública mientras la criminalidad usa a la población civil para seguir creciendo coca, para seguir expandiendo las mafias. Hay que recuperar la autoridad y la fuerza legítima del Estado, sin complejos, pero sin abusos. Petro, ponga en marcha una operación envolvente, rescátelos, vaya por ellos, con 8.000 o 10.000 hombres. Se los tienen que entregar, se los van a entregar. Y ponga ante la justicia a los secuestradores, porque la excusa es la misma de siempre, que las comunidades fueron instrumentalizadas por los criminales. Ellos saben que van a gozar de impunidad.